Hola, en esta oportunidad vamos a trabajar las transformaciones geométricas. Espero que te sirva en tu aprendizaje. Estas transformaciones geométricas las vamos a ver cómo se aplican en la realidad y en qué consisten cada una de ellas. Empecemos. Tendremos que ver en esta semana 22 lo referente a cómo utilizamos diversos tejidos para describir las transformaciones geométricas. Leamos la siguiente situación problemática. El tejido de una chompa y la elaboración de una mandala. Mateo y su mamá aprovechan al máximo el tiempo que tienen en casa, pues saben que deben mantenerse dentro de ella por prevención. Ellos no quieren ser contagiados de COVID-19, menos aún cuando las vacunas para dicho virus no están disponibles. La mamá de Mateo es una gran artesana y le gusta tejer, pero se ha quedado sin insumos y no puede ir a comprar por las medidas de seguridad. Entonces, tiene una mejor idea: tejer una chompa con los pocos restos de lana que le quedan de sus trabajos. Ella y su hijo siempre son responsables de los recursos y tratan de no desperdiciar nada. La mamá teje la chompa para Mateo. Como sabe que le gusta la matemática, ella sigue el siguiente diseño. Como podemos observar, ahí ella ha estado tejiendo, pero ha logrado tejer hasta donde está. Falta completar la parte superior. Entonces, Mateo no se queda atrás y le quiere regalar a su mamá una mandala elaborada con material de reuso parecido al siguiente gráfico. Entonces él va a hacer, míreme, una mandala en donde está utilizando figuras geométricas, y la mamá ha estado tejiendo una chompa en donde también está utilizando figuras geométricas. En función de esto, nosotros vamos a ver nuestra evidencia de esta semana, que va a estar dividida en dos partes. Una en relación a la chompa de la mamá de Mateo que está tejiendo, y dos, a la mandala que está elaborando Mateo. Entonces, básicamente, eso van a ser nuestros productos, ¿sí? Veamos, la primera parte en relación a la chompa. Nuestra evidencia va a ser realizar una mandala y completar el diseño de la chompa de la madre de Mateo. Entonces, tú vas a terminar de hacer el diseño de la chompa que está elaborando la mamá de Mateo. Esa es la primera parte. Para eso tú tienes que usar las transformaciones geométricas. ¿Y en qué consisten estas transformaciones geométricas? Veámoslo a continuación. Cuando hablo de una transformación geométrica, las transformaciones geométricas vienen a ser movimientos de una figura sin cambiar el tamaño ni su forma. Pueden ser de tres tipos: traslaciones, rotaciones y reflexiones. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Una traslación es cuando a través de un vector de traslación voy a desplazar una figura. Una figura, de repente, ese triángulo, el triángulo ABC, lo he desplazado teniendo como referencia los vértices. Y a partir de los vértices, tantas unidades lo desplazo al vértice A y en el mismo sentido al vértice B y C. Y tengo otra figura, la figura trasladada. Pero como en la concepción inicial no ha cambiado ni su tamaño ni su forma. En cambio, la rotación se obtiene a través de un ángulo de giro. La figura, si tengo este triángulo ABC, lo he girado, en este caso puede ser 90 grados o los grados que yo desee, y puede ser positivos o negativos. Ahí tenemos la rotación, ¿ok? Mientras que la reflexión se obtiene a través de un eje simétrico y un centro. En este caso, la figura se ve como en un espejo a través de
ese eje simétrico. Pero esa reflexión, rotación y traslación nos van a permitir construir teselaciones, que vienen a ser traslaciones regulares y semirregulares, obteniendo figuras tipo mosaicos. Muy bien. En función a lo que acabamos de ver, vamos a especificar un poquito más sobre cada una de estas transformaciones geométricas. Empecemos con la traslación. La traslación, tú tienes una figura y lo vas a desplazar en cada vértice siempre la misma distancia y en el mismo sentido. Puedes irte de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o en diagonal. ¿Sí? La idea es que siempre vas a tener un vector de traslación, en donde todos los puntos de la figura 1 vas a trasladarla a la misma distancia a la figura 2. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tengo un triángulo rojo, por ejemplo, cuyos vértices son menos 1, menos 9, menos 5, menos 5 y menos 1, menos 1. Y lo he trasladado 3 unidades hacia arriba. ¿Sí? Lo he desplazado sobre el eje Y hacia arriba, más 3 unidades, obteniendo así los puntos menos 5, menos 2, menos 1, menos 6 y menos 1, 2. Lo he trasladado hacia arriba. Solamente en este caso estoy variando la coordenada del eje Y. ¿Sí? Aquí tenemos, en este caso, el vector de traslación se ha desplazado hacia arriba. En el siguiente caso, el vector de traslación se ha desplazado en forma diagonal, de tal manera que ha avanzado 6 unidades hacia la derecha y una unidad hacia arriba, obteniendo ahí una diagonal. Ese sería el vector de traslación. Veamos un ejemplo práctico de cómo hacer esta figura de traslación, ¿sí? Este movimiento de traslación como una transformación geométrica. Lo primero que tengo es el plano cartesiano. El eje Y, el eje X, y voy a tener acá un triángulo, ¿sí? Entonces, mírenme, en un punto, en un vértice, voy a trasladarlo en diagonal, tomando dos cuadrículas de 2 por 2, estoy trabajando la diagonal de ese vértice. Hago lo mismo del otro vértice, en otra cuadrícula de 2 por 2, la diagonal, y el último también. Ahora sí, uno los puntos y he trasladado ese triángulo. Pero ahora lo voy a trasladar en un cuadrado de 3 por 3. ¿Sí? 3 por 3. Y tenemos la figura de nuevo desplazada. Este es un ejemplo muy práctico de cómo nosotros hacemos la traslación. Veamos ahora la reflexión. En este caso, no te olvides que para la reflexión vas a tener un eje simétrico. Y este eje simétrico va a ser tu línea de reflexión. ¿Ok? Esta línea de reflexión puede estar hacia arriba, hacia el eje horizontal, el eje vertical, inclusive en diagonal, como una pendiente. ¿Sí? La idea es que en la reflexión la figura va a desplazarse, pero en sentido contrario, siempre manteniendo un eje de simetría. Por ejemplo, ahí tenemos un triángulo celeste que se ha desplazado hacia la derecha y tenemos el triángulo rojo. Si tú ves, el eje simétrico ahí en este caso es el eje Y, que se encuentra exactamente a la misma distancia de ambas figuras. Lo mismo en la figura inferior, en donde tenemos un hexágono, y este hexágono también se ha desplazado hacia la derecha, pero siempre rotándola. Igual, hemos tenido como eje de reflexión el eje Y. Tracemos un ejemplo. ¿Sí? Voy a trazar aquí el plano cartesiano y voy a dibujar acá un pentágono. Este pentágono
lo voy a reflejar, pero tomando como referencia el eje Y. Puedo tomar como referencia también el eje X. Entonces el eje Y va a ser el eje de reflexión. ¿Eso qué implica? Que las mismas unidades de cada vértice lo voy a correr en ambos espacios, teniendo como referente el eje Y. Ahí tengo, lo voy a ubicar, la misma distancia siempre, y trazo la figura. Y ahí esa figura lo he reflejado. Ahora sí, veamos la rotación. La rotación es cuando tú tienes una figura determinada y teniendo en cuenta el sentido de los ángulos, antihorario positivo, horario negativo, vas a girar esta figura. Por ejemplo, ahí tenemos un barco y ha girado 70 grados positivos, es decir, en sentido antihorario, y se ha desplazado cada vértice de esta figura, obteniendo una figura inclinada en este caso. ¿De acuerdo? Si lo ubicamos en el plano cartesiano, tengo un rectángulo celeste y lo he rotado 90 grados, obteniendo el rectángulo rojo. Estas transformaciones de traslación, reflexión y rotación te van a permitir trabajar teselaciones. Veamos aquí algunos planos telesados. Si se dan cuenta, en estos planos telesados están completamente cada plano relleno con figuras geométricas. En algunos casos, bueno, la mayoría aquí son figuras no regulares, ¿sí? No regulares. Entonces, eso se debe a una característica específica del plano telesado. Vamos a analizar un poquito qué significa las teselaciones en el área de matemática. Veamos. Una teselación en matemática es cuando cubres una superficie con un patrón de formas planas de manera que no se superponen ni hay ningún espacio vacío. ¿Sí? Puedes utilizar cualquier tipo de figura geométrica. Dependiendo del tipo de figura geométrica que vas a utilizar, recibe el nombre de las teselaciones. Por ejemplo, aquí, si te percatas, hemos utilizado puros rectángulos y cuadrados. Y hemos rellenado todo el plano. Entonces ahí básicamente tenemos dos figuras. Rectángulos por un lado y cuadrados por otro lado. Figura, en este caso, regular e irregular. ¿Y para qué nos sirve? ¿Y qué es un telesado en específico? Un telesado es una regularidad de muchas figuras que cubre o pavimenta completamente una ola plana. Date cuenta ahí. Tenemos puros cuadriláteros. En este caso, a diferencia de la figura anterior, todos los cuadriláteros son regulares, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver una característica muy específica, ¿no? Nos sirve para cubrir superficies en 3 dimensiones y crear la cartografía digital de la Tierra. Aunque eso no es un telesado propiamente dicho, pues trasciende al plano, pero la técnica es la misma. Ahora sí, una vez que ya sabemos qué es una teselación, vamos a ver cuántos tipos tenemos. Las teselaciones las podemos tener de 3 tipos. Las regulares, las semirregulares y las no regulares. Las regulares se obtienen a través de polígonos regulares y específicamente se utilizan 3 figuras: el triángulo equilátero, los cuadriláteros y los hexágonos. Por ejemplo, ahí tenemos una teselación construida con puros triángulos equiláteros, con puros cuadrados, ¿sí? Y con puros hexágonos. Ahí tenemos 3 ejemplos de teselaciones regulares. Tenemos las teselaciones semirregulares, cuando se obtiene a través de 2 o más polígonos regulares. Ojo, ya no utiliza solamente el cuadrado, solamente el triángulo o solamente el hexágono,
sino que vas combinando. Por ejemplo, aquí hemos combinado el cuadrado con los hexágonos. Pero fíjate que son regulares cada una de las figuras que estamos empleando. O aquí, esta teselación ha sido construida por cuadrados y por triángulos equiláteros. Entonces, como estoy utilizando dos figuras regulares, dos polígonos regulares, esta es una teselación semi-regular. Y las teselaciones no regulares se obtienen a través de polígonos, como su nombre lo dice, no regulares. Por ejemplo, aquí tenemos una que está construida con puros rectángulos. Y aquí con distintas figuras no regulares. Esos son los tipos entonces de teselaciones que tenemos. Ahora sí, vamos a ver la segunda parte que tiene que ver con un poco poner en juego tu creatividad. ¿De qué se trata? Muy bien, ahora sí entonces tenemos nuestra segunda parte de esta semana 22. Vamos a expresar con material concreto y reciclable diversas figuras sobre las transformaciones geométricas que acabamos de estudiar. Entonces, aquí viene nuestra segunda parte de nuestra evidencia que debemos de presentar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a lograr? No olvidar que la primera parte es completar el diseño de la chompa que estaba haciendo la mamá de Mateo. Ahora sí, nuestra segunda evidencia corresponde a diseñar con material reciclable y de reuso diversos modelos de mandalas, evidenciando las transformaciones geométricas. Aquí te voy a dar algunos ejemplos de cómo tú puedes poner en juego tu creatividad para poder crear estas mandalas. ¿Sí? Pon en juego toda tu creatividad. Utiliza los materiales reciclables en casa. ¿Sí? Para nada tienes que utilizar un diseño y hacerlo solamente en la computadora. Si no, tienes que llevarlo a la práctica. Usa diversos materiales, cartulinas, de repente botones, CDs, lo que tengas de reuso. Entonces, aquí tenemos algunos diseños. Aquí, por ejemplo, tenemos una figura que ha sido diseñada y pintada sobre una cartulina. Podemos mirar aquí, tener, si te gusta tejer, si te gusta coser, de repente elaborar ese tipo de tejido. O, como vemos en la parte derecha, hemos utilizado tapitas de botellas. Se ha utilizado los conos del papel higiénico, ¿sí?, sobre un cartón. Entonces son algunas formas de cómo tú puedes idearte para crear tu mandala. Aquí tenemos otros diseños, ¿sí? Utilizando pinturas, utilizando tu creatividad, utilizando CDs. Entonces es como tú puedes crear tus mandalas. Aquí tenemos otros diseños, ¿sí? CDs que han sido pintados, diseñados, utilizando las transformaciones geométricas, traslación, rotación, reflexión. Miren cómo pueden ustedes hacer volar su creatividad y transformar esos CDs. O de repente sobre una tela, sobre una cartulina, hacer ese tejido, esa mandala, usando botones e hilo. Como te digo, la idea es que tú pongas en juego tu creatividad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en conclusión, tu evidencia esta semana 21 está referido a dos aspectos muy específicos. Te lo resumo aquí. Evidencia de esta semana 21. Primero vas a realizar una mandala y completar el diseño de la chompa de la madre de Mateo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Esa chompa está a media hacer. Tú la vas a dibujar y vas a terminar el diseño y vas a enviar ese diseño. En una hoja lo terminas de diseñar y lo envías. ¿Sí? Y luego vas a diseñar con material reciclado y de reuso dos
modelos como mínimo de mandalas. Esto ya pone en juego tu creatividad. Y si tú gustas, puedes hacer más diseños. Eso va a depender de ti, ¿sí? Puedes utilizar las transformaciones geométricas distintas. Puedes usar los planos telesados. Eso va a quedar, depende a tu criterio y tu creatividad. Bueno, espero que esta actividad de alguna manera también te desestrese y ponga en juego todas tus habilidades creativas. Nos vemos. Hasta la próxima. Espero recibir trabajos muy novedosos.